Muchas veces no es de causa vascular, a pesar de hacer el tratamiento, a pesar de revisar que la cirugía no toca la arteria, el paciente tiene dolor. Algunos hablan de aracnoiditis, inflamación, engrosamiento de aracnoides, algunos de causa inespecífica. Entonces, en estos pacientes no funciona la cirugía y la descompresión neurovascular. Entonces, a veces propone bloqueo, lo que se llama la neurólisis, o bloqueo por la frecuencia, ¿no es cierto? Se apunta técnicamente al agujero oval por donde nace y se lesiona las raíces sensitivas, no las motoras, ¿no es cierto? O se usa el balón, la terrestre, para hacer el mismo procedimiento. Pues de cualquier manera, existe ese tipo de tratamientos para la neuralgia. Bien, el séptimo partenarial tenemos al facial. El facial también es mixto, el motor parasimpático secundario y el sensitivo especial para la sensibilidad general. El origen, las fibras motoras del núcleo facial está en la protuberancia. Las fibras parasimpáticas nacen en el núcleo salivatorio del bulbo y las fibras sensoriales, ¿no es cierto?, van a llegar también del bulbo y del ganglio genicular. ¿Cuál es el origen aparente? El extremo lateral del bulbo olfatorio. Extremo lateral del surco del bulbo olfatorio. Entonces, si nosotros vemos, ¿no es cierto?, extremo lateral del bulbo olfatorio tenemos ahí, ¿no es cierto?, por donde van a ser. Ahora, ¿qué órganos inervan? Fíjense ustedes, los músculos de la cara, músculos faciales, el estapello del estíbulo, músculos esternocleidos y el vientre posterior del digástrico. El vientre anterior, ¿por qué estaba dado? ¿Por él? ¿Por él? ¿No es cierto? Por él facial. Las glándulas lagrimales y salivales, las papilas gustativas en sus 2/3 anteriores de la lengua y la cara externa del tímpano, ¿no es cierto? Toda la piel del conducto auditivo externo y la concha del pabellón de la oreja, o sea, el pabellón auricular. Todo esto inerva el séptimo par craneal. ¿Cómo examinamos? Simple, ¿no es cierto? Primero nos fijamos qué cosa. Los surcos nasogenianos, que estén simétricos, ¿no es cierto? Y si vemos alguna diferencia o no nos convence, decimos que primero abra la boca, ¿no es cierto?, que infle la boca, que nos muestre los dientes, que haga una sonrisa, ¿no es cierto?, que cierre los ojos con fuerza. Todos esos movimientos, ¿para qué? Para ver que estén todos simétricos. Ahora, si nosotros vemos la simetría, entonces pensaremos que el paciente tiene ¿qué cosa? Una parálisis facial. En general, la gran mayoría de estos son las famosas parálisis faciales periféricas o llamadas las parálisis de Bell o Afleidori, ¿no es cierto?, por inflamación del nervio facial en su recorrido. Entonces va a haber una desviación de la cara hacia el lado contralateral, por tracción de los músculos. ¿Qué cosa? Va a haber dificultad para el cierre del ojo, ¿no es cierto?, un lagrimeo constante, y no va a poder inflar y tampoco, digamos, mantener líquido en la boca. Entonces todo esto, ¿no es cierto?, presentan aquellos pacientes que tienen la parálisis facial. Tenemos al octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. Se encarga de qué? Del equilibrio y de la audición, ¿no es cierto? ¿Cuál es el origen? El origen coclear nace en el ganglio de Corti, ¿no es
es cierto? Y el vestibular nace, ¿no es cierto?, en el ganglio de Scarpa. ¿Cuál es el origen aparente? Acá, en el surco ponto-vulvar, por fuera del facial. El facial nace acá, ¿no es cierto?, y por fuera. Entonces tenemos el nacimiento del origen aparente. ¿Qué es lo que va a inervar? ¿Qué órganos inerva? Inerva los órganos del oído interno, el órgano de Corti, el conducto coclear, la mácula del oblicuo, el sacro, las crestas auriculares, de los conductos semicirculares, todo el laberinto segmentovenoso. Todo esto es el conducto auditivo interno. Esto lo llevamos seguramente en otorrino para entender el tema de la audición, ¿no es cierto? Entonces, todo eso inerva, ¿qué cosa? El octavo par craneal. ¿Cómo evaluamos? Cuando evaluamos la parte vestibular, hacemos que el paciente, ¿no es cierto?, se ponga de pie, ¿no es cierto?, con las puntas de los pies juntos, la mano a los costados, y vemos cómo se balancea para un costado lateralmente. Esta es la maniobra de Zonder. Si nosotros vemos que no nos convence esto, hacemos que un pie ponga adelante, lo mismo cierre los ojos y el balanceo es para hacia atrás y hacia adelante, no lateralmente. Eso es lo que se llama el Zonder sensibilizado. Cuando nosotros examinamos el tema de la audición, usamos ¿qué cosa? Las pruebas de Weber y la de Riemann, ¿no es cierto? Para eso, ¿qué necesitamos? El diapasón, ¿no es cierto? Eso lo llevaron motorino. ¿Ya llevaron motorino ustedes? ¿Sí? Entonces ya saben esto, ¿no es cierto? Cómo se hace la prueba, el examen para entender ¿no es cierto?, la conducción del sonido. Ahora, ¿qué trastornos pueden presentar? El paciente va a tener trastornos del equilibrio cuando hay lesión del octavo par craneal, o trastornos de la audición, ¿no es cierto? Entonces, cuando un paciente dice, doctor, no escucho por este oído, no escucho bien, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que sospechar que el paciente tiene algún problema ¿en qué? En el vestíbulo coclear, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, eso en general, lo primero que pensamos es eso. Pero antes de eso tenemos que descartar ¿qué cosa? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? Eso. ¿Ven que no tengo un tapón de cera? Muchas veces tiene el tapón de cera y por eso lo escucha. Van al otorrino, lo limpia y empieza a escuchar bien. Entonces siempre, ¿no es cierto?, cuando uno sospecha de estas cosas, si son médicos generales o son médicos de emergencia, mándenlo al otorrino que le den el oído que lo limpie, ¿no es cierto? Ahora, si a pesar de eso no puede escuchar, pues hay un problema de octavo par craneal. Ahí sí. ¿No es cierto? Bien. Entonces tenemos al glosofaringio, ¿no es cierto? Este par craneal se examina junto con el décimo par craneal. También es visto el motor parasimpático secundario y el sensorial sensitivo general. ¿Cuál es el origen? ¿No es cierto? El motor en el núcleo ombligo, en el bulbo, ahí. Entonces, ¿cuál es el origen aparente? El extremo superior del surco posolivar, la oliva. Los órganos que inervan, los músculos estilofaringeos, el constrictor de la faringe, por la vía del plexo faringeo, la glándula parátrida por la vía del ganglio
neurológico, ¿no es cierto? ¿Qué cosa más va a inervar? Los corpúsculos gustatorios de las papilas calciformes y las otras papilas del tercio posterior de la lengua. Los dos tercios anteriores estaban inervados, ¿por qué? Por el facial, ¿no es cierto? Por el facial. Ahora tenemos el tercio que faltaba, está inervado por el glosofaringeo, ¿no es cierto? La cara interna del tímpano, la cara externa estaba dada por él. ¿Ah? ¿Por qué parte del por el facial. Facial, ¿no es cierto? Porque el facial es cara externa y todo el conjunto, la piel del conjunto externo. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, la cara interna del tímpano, ¿no es cierto?, los quimios receptores de la carótida y los receptores de los senos carotídeos. Entonces todo eso, ¿no es cierto?, inerva que el glosofaringeo va a inervar todo esto. Fíjense. Ahora, ¿cómo evaluamos? Lo que nos interesa es la simetría del pelo del paladar, el reflejo nauseoso. Le decimos, ¿no es cierto?, cuando nos enseñaron a decir, abra la boca, saque la lengua, diga, no sabemos para qué, y miramos ahí. ¿No? Ahora ya sabemos, tenemos que fijar cuando dice, diga, el velo del paladar sube. Entonces estamos examinando el noveno pancreanial. Tenemos que ver que la úvula esté centrada, ¿no es cierto? ¿Qué patología puede presentarse? Lo mismo que el trigémino, la neuralgia del glosofaringeo. Cada vez que traga va a sentir dolor, no va a sentir los sabores. Entonces, más o menos el tratamiento se inicia lo mismo que la neurosis del trigémino, pero en general no funciona al 100%. A esto sí se les plantea cirugía, descompresión neurovascular. Ahora tenemos al vago. El vago, ¿no es cierto? Lo mismo, es un mixto motor parasimpático secretorio sensorial sensitivo general. Más o menos lo mismo que el anterior. El origen, ¿no es cierto?, el principal está en el núcleo oblicuo, el parasimpático, el motor dorsal del vago, y el sensitivo en el núcleo solitario a nivel del núcleo espinal del trigémino, hacia abajo. El origen aparente, ¿no es cierto?, es el surco posterolateral y caudal del glosofaringeo, por detrás del glosofaringeo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acá el glosofaringeo y abajo tenemos al vago. Tenemos al vago ahí. Entonces, mucho más abajo seguramente vamos a tener al, ¿no es cierto?, al 12 y al 11, ¿no es cierto? ¿Y qué órganos va a inervar? Es lo mismo que, en la parte superior va a inervar lo mismo que el glosofaringeo. El conductor de la faringe por la vía del plexo faríngeo, el músculo de la laringe, las glándulas y músculo liso de la faringe, la laringe, las vísceras torácicas. Acá sí, parte renal se baja hacia, ¿no es cierto?, el tórax y el abdomen. Entonces ya llega a dónde? A todas las vísceras torácicas y abdominales, el corpúsculo gustativo del epiglotis, la faringe, los receptores del tacto, la presión de la recepción de la mucosa y las paredes del tubo digestivo, desde la faringe hasta la flexión del esplénica del intestino grueso, todas las vísceras abdominales, ¿no es cierto?, y los receptores de la presión a nivel de dónde? De la aorta abdominal, También tiene receptores para presión, dolor, la temperatura, a nivel de la laringe, la faringe, el conducto auditivo externo, la cara externa del tímpano, también, ¿no es cierto?, la oreja, meninges y de la fosa craneal posterior. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros examinamos esto, ¿no es cierto?, estamos examinando también al noveno pancreanial. Entonces vamos a ver que a veces hay una simetría, ¿no es cierto?, en el velo del paladar, ¿no es cierto?, no tiene el reflejo
nauseoso, el velo del paladar, pero la diferencia de este parto con el anterior es qué cosa. El paciente muchas veces tiene lo que se llama la disfonía. ¿Por qué? Porque este parto inerva ¿qué? A las cuerdas vocales, lo que el otro parto no lo hace. Entonces, cuando el paciente tiene una disfonía, yo tengo que pensar que hay una lesión de qué? Del décimo par craneal. Lo mismo va a tener alteración del reflejo nauseoso, ¿no es cierto? Desviación de la úvula, asimetría del velo del paladar, lo mismo. Y esto sí, tienen el reflujo nasal. ¿En qué consiste? ¿Alguna vez vieron a los chicos, a los pacientes pediátricos cuando tomen, quieren hablar o algo y les sale la nariz, digo, por la nariz el líquido, ¿no es cierto? Bueno, es eso. Porque los chicos todavía no controlan, cuando están pequeños, muy pequeños no controlan, pero digamos que eso lo vemos en ustedes, por ejemplo, seguramente, ¿no es cierto? Es algo patológico, ¿no es cierto? Y tenemos al espinal. Y el espinal, ¿qué es lo que tenemos? Es un eminentemente motor. ¿Dónde se lo registra? En el cuerpo anterior de la sustancia gris medular. Ya no está en el bulbo, pero la médula, ¿no es cierto? En los primeros segmentos medulares, de C1 a C5. ¿No es cierto? El origen aparente del surco anterior y lateral de la médula espinal. La médula espinal. Y como evaluamos, movimiento del hombro y de la cabeza. ¿Qué músculo nos interesa examinar? El esternocleidomastoideo y el trapecio. Hay varios músculos tineros, pero en general esos son los que nos interesa saber, porque esos son los que generalmente se marcan por lesión de este par craneal. En la patología vamos a ver un hombro caído, dificultad para girar la cabeza y en general algunos cirujanos operan algunos lipomas del sector y obviamente como los cirujanos no manejan muy bien la parte de la inervación, agarran y a veces el nervio atraviesa el lipoma y cortan, entonces de pronto cae el hombro. Dicen, no, la cirugía todo perfecto, todo bien, el lipoma ya no es el colon, tiene el hombro caído, y no sé, vaya al neurólogo para que lo solucione. El neurólogo tiene que solucionar lo que el otro lo arruinó, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que saber este tipo de cosas para no cometer los errores. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes quieran sacar algún lipoma del hombro, ¿no es cierto? O la parte posterior, un poco tienen que pensar en este tipo de cosas. Y finalmente tenemos al último par craneal, que es el hipogloso, eminentemente motor, encargado de inervar qué cosa, la lengua. El origen real es el núcleo del hipogloso y del tegmento, el origen aparente, el surco preolivar del bulbo, ahí tenemos ahí. ¿No es cierto? ¿Qué órgano va a inervar? Todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto el palatogloso que está inervado por el palo. ¿No es cierto? ¿Cómo evaluamos? Movimiento de la lengua, saca la lengua, lleva mano izquierda, derecha, etc. Y la patología, cuando hay una parálisis de la lengua, de la mitad de la lengua, no articula muy bien las palabras, entonces hay una especie de disartria, pero disartria por la lengua, no por la lesión a nivel central. Entonces, como verán ustedes, los paracraneales, ahora ya sabemos cómo se examina, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes hagan una historia clínica de cualquier paciente, siempre piensen en esto, siempre hagan esto. No se equivoquen. Siempre vayan pensando en cada par craneal qué es lo que pueden encontrar. Y cuando encuentren alguna lesión en algún par craneal, vayan pensando qué patología puede provocar lesión de este par craneal. Es la mejor forma de hacer un buen diagnóstico. Mientras ustedes van haciendo la historia clínica, ya vayan agrupando
toda la sintomatología encasillando en alguna determinada enfermedad, que eso ayuda bastante. Pues yo siempre les digo, cuando ustedes empiecen a ver pacientes, seguramente de los de poco ya van a empezar a ver, sean bastantes metódicos. Uno quiere ser bastante metódico. Cada uno tiene que tener su método, ¿no es cierto?, para entender la patología, para hacer un examen y entender y encasillar a una determinada enfermedad. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, por ahora terminamos la clase y nos vemos el miércoles.